Hola, mi nombre es Misael Y mi nombre es Audrey. y este es Cuarto Estudio Podcast. Todos los sábados por nuestro canal de YouTube. Te esperamos. Buenos días, buenas noches a todas las personas que están viéndonos aquí en Cuarto Estudio Podcast, más un capítulo. El día de hoy estaré solo yo, en compañía con nuestro pastor Ismael desde Venezuela. Para los que ya saben, nosotros nos encontramos en Brasil, él se encuentra en Venezuela y hoy él va a estar con nosotros aquí compartiendo un rato para conocernos más. Mi esposa en este momento no va a estar aquí en el podcast, dado que ella se encuentra haciendo algunas cuestiones, ¿verdad? Ocupaciones de la vida, pero aquí estamos cumpliendo otro sábado más. Entonces comenzamos como quien dice, agradeciendo, ¿verdad? Que estén compartiendo aquí con nosotros, desde su teléfono, de su pantalla, de donde se encuentren, y puedan invertir otro sábado para el crecimiento de su espíritu y aprender de la palabra de nuestro Señor. ¿Verdad que sí? Y bueno, también recordarles que se suscriban a nuestro canal, que pueden seguirnos desde YouTube, Instagram, TikTok, desde Facebook. Dejen su comentario, envíenle este video a las personas que ustedes quieran, que va a ser de mucha bendición. Bueno, quisiera que nuestro querido invitado, el pastor Ismael Batista, les dirigiera un saludo y algunas palabras a los que están aquí presentes. Sí, bueno, Dios le bendiga. Mi nombre es el pastor Ismael Batista, desde aquí, del estado de La Guaira, Venezuela. Estamos a superficie a nivel del mar. Hay un calor sabroso, sabrosito. Y bueno, gracias hermano Misael de allá de Brasil por tener la invitación a tu podcast. De verdad estoy contento, hermano, de poder compartir este espacio con ustedes. Así como tú dices, bueno, comenten, pregunten. Y de verdad sigan en las redes de mi hermano Misael, que de verdad es un trabajo excepcional y unos temas buenísimos. Dios les bendiga. Al final, pastor, vamos a estar también dándole sus redes para que también lo puedan seguir usted. Para los pocos que lo conozcan aquí presente, el pastor Ismael es una persona que yo conozco desde que yo era un niño, desde hace mucho tiempo, que para mí tiene un gran, o sea, como quien dice, podemos hablar del testimonio que podemos ver desde las redes sociales, de esta vez el trabajo del ministerio, pero este pastor aquí yo lo conozco desde mucho antes. Yo pude ver ese ministerio con mis propios ojos, nacer, crecer y llegar hasta donde está, como quien dice. Entonces queremos compartir, queremos que comparta, pastor Ismael, un poquito de su experiencia con nuestros youtuvidentes, como yo le digo, ¿verdad? Cuéntenos cómo fue para usted ese acercamiento con el Señor. Cuéntenos un poquito de su testimonio, de dónde viene usted, un poquito sobre eso. Amén, hermano. Bueno, quiero que sepa que yo no soy de aquí, de La Guaira. Yo soy de la capital, Caracas. Y yo soy el más pequeño de tres hermanos, de tres muchachos, de relación entre papá y mamá. Mi papá es un hombre oscuro, moreno, muy oscuro, familia de la costa de Venezuela. Y mi mamá es muy blanca, familia andina. Cuando nacen mis primeros dos hermanos, ellos nacen morenitos, pelo enchuscado. Cuando nazco yo, salgo un poquito más clarito, marrones. Y de ahí comienza el proceso, porque los procesos de Dios comienzan, creo que desde el principio. La Biblia dice que cuando Jesús nace, automáticamente Herodes empezó a matar muchachos con el fin de matar a Jesús. Y yo creo que el proceso nuestro, el llamamiento, comienza desde el primer momento, como dice Jeremías. Desde el primer momento dice, antes que estuviera en el vientre de tu madre, te santifiqué, te conocí. Y desde muy niño, el llamamiento de Dios empezó con una formación. Cuando nazco un poquito más clarito, soy negado por mi papá, negado, eso no es mi hijo. Y a raíz de eso, él empieza a tener contacto físico con mis hermanos, pero yo estuve en un ambiente de rechazo. Porque rechazo no es solamente alguien que de repente te diga échate para allá, rechazo a alguien que te ignore, a alguien que no te haga una llamada. Llegaban los diciembre, mis hermanos recibían un regalo muy bueno, porque mi papá trabajaba en un ente público para aquella época muy prestigioso, y ellos les llegaban carritos control remoto, muñequitas que prendían las luces, y yo me conformaba con los carritos de tutumo, con las banderetas de chapa, y desde muy pequeño empecé a sentir
el rechazo de mi propio papá. Eso me llevó a los 14 años, hermano, a llegar al estado de La Guaira. Bueno, los que no saben, aquí en el año 1999 hubo una tragedia en el estado de La Guaira, un deslave. Nosotros tuvimos que mudarnos y en el lugar donde nos mudamos yo empecé a recibir en la calle lo que no tenía en casa. Ya a los 14, 13 años yo no quería estar en mi casa, sentía rebeldía, me compré mi primera moto porque trabajo desde muy niño. Cuando un niño tiene un padre que provee, obviamente tiene que salir a la calle como decimos aquí en Venezuela, a revolucionar, a conseguir, a trabajar para sostenerse. Y comienzo de una vida, mi hermano, tremenda, tremenda, muchachos que estaban en la delincuencia, que te puedo decir que hoy ya queda ni uno. Y el llamamiento de Dios comenzó, mi hermano, porque aunque yo podía ir a fiesta, tenía 14 años, los zapatos de la época, los Jordan, los Nike, buena ropa, novia, un ambiente, en Venezuela los que jóvenes querían, moto, fiesta. También estuve en un ambiente donde veía mucha delincuencia, mucha droga, pero en mi corazón había un vacío tremendo, hermano. El primer vacío que había era ¿para qué yo había nacido? Yo no tenía la culpa, yo decía, yo no tengo la culpa de haber nacido porque mi padre me engendró y, y ni siquiera, mira, yo podía ver a mi papá y no saber quién era, porque nunca había tenido un contacto físico. Y el llamamiento de Dios no comienza el primer momento que tú entras en una iglesia. El llamamiento de Dios comienza en el primer momento de que Dios empieza a hacerte llamado en lo profundo de tu corazón. Aunque nadie te diga Cristo te ama, yo creo que el primero que te presenta el sacrificio de Jesús es el Espíritu Santo. Y el vacío que yo sentía en mi corazón empezó a hacer un trato de Dios. Yo entraba en mi cuarto y lloraba y no sabía por qué lloraba. Yo tenía ataques de ira y no lo sabía. Me sentía vacío y no lo sabía. Y el llamado de Dios comenzó, fue ahí en ese momento. Con Dios empezó a utilizar las miserias, el cual yo había transcurrido en mi corta vida, un niño de 14, 15, 16 años, empezó a utilizarla para hacerme sentir que yo necesitaba de él. Ahí creo que comenzó el llamado de Dios. Hace unos días atrás, nosotros aquí en el podcast tratamos sobre ese tema, sobre una pregunta esencial que todo ser humano se hace, que es ¿para qué naciste? Y es algo que usted acaba de decir. En ese momento te haces esa pregunta, que es la pregunta existencial. Y hablamos con respecto de que si no entendemos que nosotros fuimos creados para adorar, ¿verdad? No conseguimos nuestro lugar en el Señor. Porque si hablamos con respecto a que, por ejemplo, algo que el ser humano siempre muestra es su fascinación o su facilidad para adorar algo, sea el dinero, sea mujeres, sea otros dioses, pero siempre está buscando algo que adorar. Y él no entiende por qué. Y es porque él fue hecho, nos fuimos hechos para adorar. Y que la plenitud de nuestra esencia solo la podemos localizar en el Señor. Eso es lo que más o menos nosotros expresamos en ese podcast. Y me encanta que usted en este momento haya dicho eso de que así es. El llamado a usted primero no fue tanto un Cristo te ama, un tratado, sino que ya fue el Espíritu Santo aquí llevándote a una conciencia, ¿no? De preguntarte quién tú eres, para dónde tú vas. Porque sin esas preguntas, ¿cómo buscas, ¿me entiendes? ¿Cómo buscas un camino? Se podría decir. ¿Cómo buscas respuestas, no? Pero, usted llega al estado Vargas, ¿no? ¿Llega al estado Vargas o sube a Caracas? ¿Cómo fue eso? Ajá. Con la tragedia. No, a La Guaira. Viene la tragedia, me voy a Caracas, el gobierno establece un sistema de entrega de viviendas subsidiadas y nos venimos a Caracas, a La Guaira, nuevamente, y en la comunidad donde yo empiezo a vivir, en unos bloques, unos edificios, donde ahí, mi hermano, ya los muchachos a los 12, 13 años se estaban perdiendo. Claro, yo venía en mi casa, mi hermano, tener 5 padrastros diferentes, de los cuales recibía maltratos diferentes, distintos, porque el maltrato no es solamente golpear, sino negarte la comida, sacarte de la casa. El quinto padrastro era un hombre que era un ecuatoriano, a la cual después yo amé mucho, después con mi madurez, a pesar de todo, lo amé cuando falleció. Él me dejaba en la calle, me cerraba la puerta, me quitaba las llaves de la casa. Le decía a mi esposa, a mi mamá, que me sacara del liceo, que me pusiera a trabajar para que la ayudara. Y eso me llevó a la calle, mi hermano, me llevó a la calle. No quería estar en mi casa. De verdad tenía mucha rabia, mucha molestia. Y cuando un niño, un joven, no tiene a alguien que le hable en casa, quien le abre el corazón, y no se siente a gusto, va a sentir que el que esté en la calle, sea quien sea, un patán, un delincuente, un drogadicto, piensa que ese es su amigo. Y eso
fue lo que yo creía. Yo prefería estar con delincuentes, ladrones, y no estar en mi propia casa con mi mamá, ni con mis hermanos, mi hermano. Y lamentablemente el llamado de Dios comenzó cuando empecé a verlos morir, cuando empecé a verlos morir uno a uno de mis amigos. De verdad, fue algo doloroso verlos morir uno a uno. Y creo que soy un sobreviviente de esa época. Te estoy hablando año 2005, 2007, 2008. Y llego aquí a La Guaira y bueno, ya con 13, 14 años, 15 años, yo era un muchacho que amanecía en fiesta, bebía alcohol. Bueno, a veces llegaba, rascaba en la casa y dejaba la moto por allá de pegada. Y ni siquiera sabía cómo había llegado. Ni siquiera sabía cómo había llegado. ¿Y cómo, Pero siempre Dios me tenía una palabra, mi hermano. ¿Cómo fue, o sea, pero cuál fue ese impacto? ¿Cómo fue ese impacto ese impacto que cambia su vida? El impacto, mi hermano, el impacto es el siguiente. Yo jugaba fútbol en una playa y cuando estoy en la playa, aquí en Venezuela, se ha adoptado mucho la religión yoruba, lo que llaman la santería yoruba, todas esas cosas. Y se acostumbraba en esa época, ya menguado un poquito, que esta gente hacía sacrificios de animales, sacrificios florales y lanzaba las flores en las playas. Un día estoy en la playa y estoy agarrando unas flores que estaban en la playa y las estoy sacando del mar porque habían hecho unos sacrificios el día anterior. Y yo, concha, le estoy sacando las flores en la playa, había una fruta, lo que ellos acostumbran a hacer. Y en la playa había mucha gente y alrededor había unos niños. Y había unos niños que estaban igual, sacando las flores. Y yo escucho a alguien que dice, Ismael, deja eso. Y yo, Ismael, ese nombre aquí no es muy común. Cuando me volteé era una muchacha, pero no estaba hablando conmigo, estaba hablando con su hijo que se llamaba Ismael. Y yo comencé a preguntarle, ¿cómo tú te sabes mi nombre? Y yo, no, yo estoy hablando con mi hijo se llama Ismael. Y ahí comenzamos a establecer una relación. Resulta, mi hermano, que cuando conozco a esta muchacha venía de sufrir ataques de epilepsia, venía de alcohol, venía del alcoholismo, venía de ser rechazada, también un problema similar al mío, rechazada por su papá, abandonada, rechazada sentía rechazo por su familia, y empezamos a conversar. De ahí, bueno, como dicen por ahí, yo fui flechado, me sentí atraído por ella, empezamos a conversar, pero había algo en mi corazón que mi mamá siempre me decía, hijo, no importa en la circunstancia en la que te encuentres, cuando tú clames al Señor, el Señor te va a escuchar. Cuando yo escucho que esta muchacha me cuenta su historia, me dice, mira, Ismael, yo no puedo tener nada contigo. Cuando empezamos a hablar y a tener ya una amistad, yo no puedo tener nada contigo, soy una mujer enferma, sufro ataque de epilepsia, tengo un problema en mi parte izquierda del cerebro, no oxigena, y ella tenía 3 niños, para esa época tenía 3 niños, uno de 10, uno de 11 y uno de 2 años. Y ella empezó a ponerme esos argumentos, yo tengo 3 muchachos, estoy enferma, ¿qué vas a buscar tú en mí? Yo tenía, imagínate, mi hermano, 17 años de edad, ella tenía 27, ella tenía 10 años mayor que yo, pero empiezo yo a acordarme porque algo yo he entendido, que cuando la semilla de Dios se siembra en una persona, cuando la semilla de Dios está sembrada en el corazón de un hombre, pueden pasar 100 años y esa semilla va a germinar, queramos o no. Y la semilla que mi mamá, a todos los que van a ver este programa, la semilla que mi mamá plasmó una vez cuando yo era niño, después que yo me aparté a los 12 años, yo aparté fue mi cuerpo, mi mente, pero mi corazón seguía ardiendo la semilla del mensaje del Evangelio. Yo me recordé en aquel momento porque la palabra es viva. Todo lo que mi mamá me decía, y sin querer, dándole la espalda a Jesús, siendo un bebedor de alcohol, siendo un bandido, como dicen aquí en Venezuela, empecé a predicarle. Empecé a decirle que Dios podía sanarla. Empecé a decirle que yo podía restaurarla. Empecé a decirle que él tiene una familia para ella. Entonces se cumplió de que si los hijos de Dios callan, las piedras hablan. Y empezó un muchacho que venía con miles de rechazos a predicarle a una mujer que estaba igual o hasta peor que yo. Y entonces ahí yo entendí que yo era que yo era un instrumento en la mano de Dios. Ella sufría de ataques de cabeza, de dolores de cabeza, mi hermano. Y un día ella se revolcaba en un mueble con dolores de cabeza. Y yo agarro, porque yo subí a su casa, comencé a visitarla. Y le digo, acuéstate aquí, le digo yo. Recuesta tu cabeza en mi pierna. Y comencé dentro de mí, porque de paso, ella practicaba la religión yoruba. Y yo por no tener un choque con ella, nunca le dije que mi mamá era evangélica, que yo conocía la palabra. Pero hermano, mayor milagro.
cuando yo le monto la mano en la cabeza y a orar dentro de mí. Y decía, Señor, hice esta oración, Señor, yo sé que yo soy un bandido, he hecho lo malo, sabiendo hacer lo bueno, hago las cosas que no te agradan, pero no lo hagas por mí, le decía yo, hazlo por ella. Hermano, es una cosa tremenda. Ella se le pasaba dolores de cabeza. La gente que da ataque de epilepsia se tuercen, se tragan la lengua, se ahogan. Y yo simplemente, con una pequeña oración, podía ver la manifestación de Dios. Siendo yo un hombre pecador, ahí entendí su gracia, ahí entendí su perdón. Y que Dios no vino a buscar gente sana, vino a buscar enfermos y a buscar lo que se había perdido. En ese momento, ¿sabe qué sentí? Sentí el amor del Padre. Yo lo menos que pensaba es que Dios podía amarme y podía utilizarme. Yo pensaba que Dios me estaba esperando con un garrote para entrarme a palo. Yo pensaba que Dios no me escuchaba. Yo pensaba que Dios no me amaba. Y entendí que Dios me escuchaba cuando yo empecé a poner manos sobre esta muchacha y empezaba a recibir sanidad. Y dije, ay, que tú no estás hablando conmigo. Entonces sí, así, entonces sí puedo acercarme a ti. Porque escucha que los que están viendo este programa, la mayor muralla que hay entre una persona que alguna vez conoce a Jesús es, no voy a llorar porque Dios no me va a escuchar, es la culpabilidad. Y en ese momento, cuando Dios mostró que el que se apartó fui yo, que el que se alejó fui yo, reconocí que Dios no estaba hablando conmigo, que yo simplemente tenía un espíritu de culpabilidad. Y ese día dije, mi papá me aceptó. ¿Qué estoy haciendo yo comiendo algarroba? Y necesitaba a Jesús, porque lo que me venía no era ninguna mantequilla, como dicen aquí en Venezuela. Lo que me venía era Candela, 17 años, con una responsabilidad muy tremenda, una mujer enferma y con 3 hijos. Y ahí fue el llamado donde dije, acepto el llamado, lo acepto. Varón, qué testimonio. Imagínese usted, es romper todos los paradigmas, ¿sabe? Todo es la cuestión. Algo que yo siempre he querido dejar énfasis en este podcast y transmitirle a las personas que, yo siempre les digo, yo soy nacido en el Evangelio, ¿cierto? Entonces, ya yo vengo como quien dice, con una serie de cosas conocidas, conocimiento humano que fue transferido, tal, la costumbre, no sé si me logra entender, me logro explicar. Pero luego en algún momento del camino uno se consigue con el Dios de verdad. Una cosa es el Dios que te cuentan y otra cosa es el Dios de verdad. Y empezamos a ver cosas, por ejemplo, lo que usted está contando. En usted se cumplió la palabra que Dios dice. Si ustedes siendo humanos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más yo que estoy en el cielo y soy su Padre? Muchas veces creemos que somos mejores que Dios o queremos separar a Dios como Padre, ¿verdad? Creemos que Dios solo vino a juzgarnos o a destruirnos. Y no entendemos que Dios no ama el pecado, eso estamos claros, no lo vamos a poner en duda. Pero que el clamor de un hijo arrepentido, así es, o de un hijo, el clamor de un hijo, Dios no lo ignora. Dios no lo ignora. Y que en ese, así es, mi hermano. Y que en ese momento, cuando Dios te llama, Continúa. Y cuando Dios te llama, Dios te cerca. A veces Dios te llama, pero te va a acercar. Y Dios comenzó a acercarme. En mi casa, mi padrastro comenzó a llevarse las llaves, cerraba la puerta, me dejaba durmiendo en el pasillo. Mi mamá era una mujer ortodoxa de la época donde que manda es el hombre. Mi marido puede maltratar a mi hijo aún sabiendo que no es su papá. Y yo tengo que sujetarme porque él es el que nos mantiene. Y Dios comenzó a acercarme de una forma tremenda, mi hermano. Yo comencé a ver en la calle mis amigos, los que yo tanto amé, los que yo tanto quise, independientemente de sus errores. No me importaban sus errores porque yo sentía que ellos me amaban. Empecé a verlo cómo empezaron, mi hermano, a morir uno a uno, mi hermano. A morir uno a uno, no solamente eso. Los que quedaban empezaron a matarse entre ellos mismos. Es tremendo, mi hermano. Entre ellos empezó un espíritu de deslealtad y empezaron entre ellos por cuestiones tontas a quitarse la vida. Y entonces yo dije, Dios mío, pero entonces ¿quiénes son nuestros amigos? Cuando nosotros entendemos que el único amigo que tenemos es Dios y Dios se va a dar la tarea de mostrarnos eso, empiezas a sentirse solo. Yo sentí una profunda soledad. Porque yo sentía, Dios mío, ¿quiénes son mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? Empecé a sentirme solo. Entonces, cuando yo llego allá, a ese barrio en Petare, porque yo conocí a quien es mi esposa, que cumplo 15 años ahorita en octubre de casado,
me voy allá a Petare a vivir con ella, a tratar con ella. Empecé a decir, yo estoy solo, empecé a sentirme solo, empecé a comprender que no tenía nadie, pero ahí en medio de mi soledad Dios se me reveló y entendí que aunque mis amigos no estuvieran, aunque mi familia no estuviera, aunque mi padre me haya abandonado, aunque mi mamá no haya podido estar, aunque el hombre que había vivido más de la mitad de mi vida, aunque no era mi papá, me rechazó, me maltrató, ahí entendí que el único que tenía era Jesús. Ahí reconocí que Él me amaba. Ahí reconocí que lo mejor que yo podía hacer era dejar de seguir luchando con el sistema con el que yo había vivido de soledad y empezar a correr a los pies de Jesús. Ahí Jesús no me rechazó, Jesús no me dijo, sin vergüenza, te fuiste de mi presencia a los 12, 13 años. Jesús nunca, hasta el sol de hoy, Dios nunca me dijo mis errores. Más bien Dios me ha bendecido, me dio familia, me dio casa, me dio un ministerio hermoso, me ha dado familia, me ha dado hogar, me ha dado talento, hermano, talento, me dio talento, me dio producción, hizo una producción de música, tengo una agenda ministerial en el estado de La Guaira, tantas cosas, y yo hoy digo, Señor, en realidad, lo mejor que me pudo pasar a mis 35 años, cumplí 35 años ayer, fue haber conocido a Jesús. Soy un muchacho con todas las debilidades que puede tener un joven, que puede tener un hombre, todas las debilidades humanas que podamos tener, pero a mí me mantiene en pie el amor que Jesús pudo manifestarse. Hermano Misael, ese amor es lo que me mantiene en pie y superar todas mis debilidades, porque es su amor que me sostiene. Como dice la canción, es su amor que me levanta, la que me da paz, me da seguridad, y que de lo que vendrá, Él siempre tiene el control. Amén. Nosotros aquí siempre motivamos a nuestros youtubidentes, los que nos están viendo, a que, o sea, en vez de escuchar tanto del Señor y de experiencias ajenas, ¿sabes? De escuchar cómo otro vivió tal cosa, lo invitamos a vivir la experiencia tú, acércate tú, pídele tú, ora tú, habla tú con el Señor, de la importancia que es la búsqueda de la intimidad, y que el centro del evangelio, ¿verdad?, se compone más por la intimidad que por todo lo demás. Y todo lo demás forma parte, pero el centro, la base es la intimidad. Muchas veces no importa si estás o no estás haciendo algo en la iglesia. Si puedes, amén, pero si no puedes, lo que va a importar es lo que haces en la intimidad, tu comunión con el Padre. Y que es en esa comunión con el Padre, es en esa intimidad, es en esa oración de un Ismael que se sentía apartado, que sabía que estaba apartado de Dios, pero que ahí en ese lugar decidió abrir una puerta de intimidad y decirle: Dios, no lo haga por mí, hazlo por ella. Y ver que Dios te respondió haciendo un milagro en la que es tu esposa actualmente, haciendo un milagro en tu vida automáticamente, porque como tú dices, fue darte cuenta, Dios sí me está escuchando, yo no estoy lejos, ese soy yo quien me lo creo, ni siquiera ese soy yo quien me lo creo, sino que tú dijiste un espíritu de culpabilidad, y ese es el diablo muchas veces, yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me llegó a pasar, cuando yo me aparté del Señor, el diablo, yo sentía a veces ganas, ¿sabes? De, oye, voy a tratar de, y el diablo me decía como que, pero ¿para qué? Si tú no vales ni un medio, quédate quieto, vaya a arrepentirte, ¿para qué? ¿Me entiendes? Y me hacía sentir culpable, me hacía sentir que yo no tenía perdón, que era lo peor del mundo. Pero luego, en algún momento el Señor me permitió quitarme esa venda, acercarme un poco y darme cuenta que Él es mi papá, que Él es mi padre. ¿Me entiendes? Que yo puedo apartarme de Él, pero que Él no se aparta de mí. No sé si me logro dar a entender. Entonces, claro, una pregunta perfectamente, más, mi hermano. Una pregunta más. ¿Cuál sería para usted un consejo vital para la juventud de hoy en día? Porque usted y yo no tengo 30 años todavía, pero yo soy del 96. Y los de esa generación tenemos una concepción un poco distinta a la generación actual, digamos del 2000 para acá. Entonces, ¿qué consejo vital, utilizable tanto para aquellos que son creyentes como para aquellos que aún no se han convertido, qué consejo usted le daría a esa juventud que viene nueva?
Bueno, mi hermano, creo plenamente que toda nuestra vida gira en Cristo Jesús. El mundo ofrece religiones, el mundo ofrece son dogmas, pero esto es poder de Dios. Como te digo, yo, a pesar de mi edad, tengo debilidades, pero el consejo que puedo darle a cada joven hoy en día, en mi experiencia, yo tuve 3 hijos que no eran míos, yo llegué al estado, yo me quedé solo prácticamente, y yo un día dije esto: yo necesito rendirme a Jesús, rendirme a Dios a sus pies. Y rendirse a Jesús no es solamente decir voy a buscar a Dios y voy a rendirme a Él, sino es tener la expectativa que algo va a suceder. Recuerdo que yo aquella vez le dije a Kelly, que es mi esposa, siempre no estábamos casados todavía, le dije: necesito ir a una iglesia. Le digo: sí, a una iglesia católica. Me dijo: sí, una iglesia católica, vamos. Yo le digo: no está mal, pero yo no voy a una iglesia católica. Voy a una iglesia donde se predica un Cristo vivo. Y ese día fui, mi hermano, y eso fue darle una oportunidad a Dios. El consejo que le puedo dar es a los jóvenes: siempre busque un momento para hablar con Dios. Es darle la oportunidad a Dios. El enemigo te va a poner: Dios no te escucha, Dios no te oye, Dios no quiere saber de ti. Simplemente ahí en el lugar donde te encuentras, entra al cuarto. Si tienes una iglesia cerca, no importa, no vayas viendo al hombre, va a una iglesia cristiana cerca. Lo demás, déjaselo a Jesús. En la iglesia nadie te va a decir: cámbiate el peinado, deja de fumar, deja de beber. Yo como pastor le digo a la gente: reciba a Cristo. Pastor, tengo que dejar de fumar, si usted lo desea. Pastor, tengo que dejar de beber, si usted lo desea. Es más, alguien me preguntó: pastor, yo puedo ir a la iglesia el domingo y puedo beber el lunes, sí, y fumar también. Porque es que la relación entre dos personas es entre dos. No, eso, yo no me incluyo en eso. Si yo tengo un amigo y tengo una amiga en común, pero esos dos amigos no se conocen, esa muchacha y ese muchacho no se conocen, y el amigo me dice: Ismael, preséntame a esa muchacha. ¿Cuál es mi trabajo? Presentárselo. Después que yo le presente a esa muchacha, el trabajo de él es de enamorarla a ella a un punto que ella lo ame. Cuando ella se enamore de él, todo lo que él le pida a ella lo va a dejar. Cuando él le diga: mira, mamita, a mí ya no me gusta que tú uses esas faldas cortas. Como él sabe que ella está enamorada de él, ella, por el amor que siente por él, las va a dejar. Yo tengo que meterme ahí y decirle: mira, chama, quítate las faldas cortas porque no le gusta. Chama, no hables así porque no le gusta. Eso no es problema mío. No, yo no tengo que meter una relación de dos. Ahora, ¿cuál es el trabajo del pastor y del cristiano, del hombre de Dios que predica? Presenta a Jesús. Cuando Jesús enamora a esa persona, cuando esté enamorado, Jesús es el que se va a encargar de decirle: no me gusta eso de ti, quita eso de ti. La iglesia no está para quitarle a la gente ropas ni peinado. La iglesia está para mostrar a Jesús donde te encuentras, no importa la condición en la que tú estés. Aunque tu padre, tu madre te hayan dejado, aunque tus amigos te hayan abandonado, aunque sientas que nadie te ama, vengo a decirte que hay un Dios que te acepta ahí donde estás. Aprovecha la oportunidad, entra a tu cuarto, arrodíllate, desnuda el corazón. ¿Qué es desnudar el corazón? Empieza a decirle los más íntimos secretos, lo que tú no le dices a nadie. Hay un Dios que te oye. Aparta un momento, no cierres el corazón. Ese es mi consejo. Lo demás, Él va a empezar a dirigir. Ese es el consejo que yo puedo darle al que está en la cárcel, al que está en la calle, al indigente, al que está al inmigrante, al que está en la delincuencia, al que está en el prostíbulo. Les doy este consejo. Desde ahí Dios te oye. Simplemente abre tu boca, empieza a decir las palabras: Dios, te necesito. ¿Dónde está ese Dios que ayudó a Ismael, que ayudó a Misael? ¿Dónde está ese Dios? Ese mismo Dios que se mostró como amigo, que se me muestra a mí hoy. Ese es el consejo que te doy. Lo demás lo hará el Señor. Amén, 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 amén. Me encanta esa manera en la que le está expresando, porque es partir del principio, como lo dice la Biblia. Todo no es ilícito, mas no todo nos conviene. Y cuando la palabra habla de todo nos conviene, viene de una concepción, de una perspectiva propia. Tú tienes que entender a través de la palabra qué son las cosas que te convienen y qué no. Y el Señor va a ir hablándonos a cada uno, ¿verdad? Conforme Él va a ir cambiándonos. Que ciertamente, como usted dice, bueno, a veces se nos pasa la mano y queremos lanzándola de Espíritu Santo y de creer que uno puede cambiar a la gente. Yo siempre comparo nuestro trabajo con el del Espíritu Santo, y nosotros somos como un cuchillo de sierra. ¿Usted ha picado pollo con un cuchillo de sierra?
eso hace un desastre. Y el Espíritu Santo es como un bisturí. Sí, así. Un corte perfecto, sin dolor, sin lástima, sin guerra, sin pelea. Porque como usted dice, es el amor dentro de esa comunión la que hace que el cambio dé un resultado permanente, no momentáneo. Porque yo puedo convencer a alguien de que se quite X o Y cosa, pero en la primera oportunidad que tenga, lo va a retomar y con más fuerza. No va a haber un cambio. Así es, lo que hacen es que se reprimen. Lo que tú eres obligado se reprime. Y llega mucha gente a la iglesia y tú le mandas a poner la falda, pero guarda el pantalón. Y en lo que se van de la iglesia, botan la falda y se vuelven al pantalón. Pero cuando tú dejas que sea Dios, la gente, mira, hay gente que dice, estoy apartado de Dios. Tú no estás apartado de Dios, tú simplemente dejaste de ir a la iglesia. Pero yo creo que los que son de Dios siempre serán de Él. Y esa luz nunca dejará de brillar. Ahora, la luz y las tinieblas nunca se ligan. Los que son de Dios siempre tendrán esa luz encendida. Mira, yo estaba apartado, hermano. Y cuando yo iba a una fiesta, ¿tú sabes qué hacía yo dentro de la fiesta? Oraba. Le decía, Señor, yo voy a una fiesta. Si me llegan a matar, me llegan a apuñalar, me llego a morir, yo no quiero partir de este mundo sabiendo que conocí la verdad y perderme. Yo siempre estaba orando, hermano. Yo, mira, tremendo. Yo iba en un autobús y iba orando. Yo iba en un lugar y estaba orando. Ahora, ¿qué yo creo? La luz y la tiniebla nunca se ligan. La pregunta es, ¿liga algún momento? ¿Está ligado el sol con la luna? Es decir, el día con la noche. No. ¿Cuándo es el momento que la luna y el sol se ligan? Cuando hay un eclipse. ¿Y cuánto dura un eclipse? Pocos minutos, pocas horas. Yo pienso que las personas que nos están escuchando, que tal vez algún día sirvieron a Jesús, lo que están es atravesando un eclipse. Pero algún día tú no vas a pasar tanto tiempo, mira, tú no vas a pasar mucho tiempo estando en tinieblas, haciendo luz, porque tú fuiste escogido. Jeremías dijo a Dios, Padre mío, cuando abro mi boca es para traer destrucción, y dice que Jeremías propuso en su corazón no hablar. ¿Y qué pasó? Dice que Dios sedujo a Jeremías, dice que los huesos eran como que se les podría, y dice que él intentó callarse la boca y nada, tuvo que seguir profetizando. Vamos a ir a Jonás. Yo le digo que se fuera a Nínive y se fue a Tarsis. ¿Y qué pasó? Se lo tragó una ballena y lo vomitó donde, en Nínive. No importa cuánto tiempo tú huyas de Dios, Dios te va a tragar la ballena y te va a vomitar en tu lugar de tu propósito. Te va a vomitar la ballena. En algún momento de la vida, en algún momento, Dios hace que vayamos a su presencia. El buen padre es lo que habla la parábola de la oveja perdida, quien deja las 99 y va a buscar la que se perdió. Yo creo que prácticamente es lo que Dios hizo conmigo. Dios fue el que me buscó. Si hubiese sido por mí, mi hermano, yo no hubiese salido de disposición. Cada área, cada mensaje, cada prédica, cada mujer, hombre de Dios que se paraba y me decía, hablaba mi corazón. Y el resultado, ¿Ya cuánto tiempo lleva usted ya pastoreando? Lo recibo a diario, renueva su perdón. ¿Me escucha? Cumplí, mi hermano, cumplí, mi hermano, ya 7 años en el 24 de abril. Yo fundamos la iglesia el 24 de abril, el día del cumpleaños de mi esposa. Y ya para hoy ya tenemos ya 7 años, si no me equivoco, 24 de abril del 2016. Tengo ya 12 años en el Evangelio y tengo en el pastorado 7 años. 7 años ya sirviéndole al Señor en el pastorado, en su ministerio. Amén. Y una pregunta, porque esto fue otro tema que nosotros llegamos a hablar aquí en el podcast, que es con respecto al llamado. ¿Cómo usted recibe ese llamado de parte del Señor? ¿Cómo fue su experiencia? Al momento que fui llamado, es una cuestión que tal vez a mucho, pero este es el Evangelio. Exactamente cómo fue el llamado. Mi esposa sufría ataque de epilepsia, que en el momento era mi novia. Ella tenía 3 hijos. De los 3, 2 eran grandes, uno de 10, uno de 11, Ismael y Jerry. Ellos, en algún momento en que yo empiezo a conocer a Kelly, a mi esposa, ellos se van con su papá, se van.
¿Cuál fue el motivo? Porque mi esposa estaba enferma, no conseguía trabajo, no podía laborar. Yo tenía 17 años, apenas conocía, y ellos se iban con su papá. Se queda solamente Kelvin, de 2 añitos. A mi esposa le dan los ataques de epilepsia y ese Kelvin hacía un reguero, eso sacaba el agua, se ponía a llorar. Imagínate una mujer enferma sola con un niño de 2 años, los otros 2 se habían ido con su papá. Cuando nosotros empezamos a conversar, y yo le digo a ella que teníamos que buscar de Dios. Necesitamos buscar de Dios, vamos a orarle al Señor, vamos a una iglesia. Yo recuerdo que ella tenía un cuartico y en ese cuartico tenía unas imágenes. Le ponía agua, le ponía comida, le ponía caramelo, le ponía manzana, le ponía refresco. Yo me comía eso, mi hermano. Ella regresaba de la calle y me regañaba y me decía, Ismael, ¿cómo tú te vas a comer eso, Ismael? Yo decía, yo me lo comí. Yo me comí eso. Tenía hambre y se lo comió. Mentira, Ismael, ¿cómo se va a comer eso? Y yo comencé a hacer un trabajo sin querer de evangelización, sin haber visto un taller de evangelización, sin haber estado convertido. Y ella empezaba a pelear conmigo por esas cosas. Y yo decía, no, que mira, se comió los caramelos. Ella habló conmigo y yo, bueno, eso es tuyo, cómete tu cuestión. Cuando yo empecé esta dinámica, cuando empecé a ver que ella no desistía, ella, por el amor que ella sentía por mí, yo un día le dije, Kelly, mira, si tú no desistes de esto, yo de verdad, yo no vengo más a tu casa. Y le empecé a confrontar con su situación. Mi esposa vivía en una casa que estaba prácticamente en condición de abandono. Una mujer que no trabajaba, sin esposo, con 3 hijos solteros. Mi esposa a veces no comía en días. Entonces mi esposa no pesaba ni 50 kilos. Tenía muchos problemas con su familia, era alcohólica. Y la empecé a confrontar con su condición. Le dije, mira, Kelly, mira cómo estás. Tus hijos te abandonaron, estás enferma, mira cómo está tu casa, no consigues trabajo. Le dije, dame una razón por el cual tú le sirves a esos dioses. Una solita. Y yo dejo de creerle a Dios que le creo. No le servía el momento, pero sí le creía. Por eso es que te digo que aunque a veces no sirvamos, pero sí creemos, es el requisito principal para Dios comenzar a hacer un trabajo en nosotros. Dejo de creer a Dios que le creo y le sirvo a tus dioses. Si no, es más, te voy a hacer un desafío. Agarra eso y mételo en una bolsa negra. Y me dijo, ¿en serio? ¿En serio? Es más, yo te desafío el día que tú agarres y eso metes en una bolsa negra, vamos a la iglesia a ver lo que va a pasar. Yo no sé qué tú le estás pidiendo a Dios, pero Dios le va a hacer. ¿Tú sabes qué le estaba pidiendo ella a Dios? Que Dios le devolviera a sus hijos, le permitiera otra vez tener a sus hijos. Nos vinimos a La Guaira, nos respetar, recogimos el perolero, los bolsos, nos vinimos a La Guaira y llegué a la iglesia, hermano. Cuando llegamos a la iglesia estaban adorando con una canción, venimos ante ti, Señor, con un corazón sincero. Ella me agarró de la mano y me empezó a decir, me estoy quemando, me estoy prendiendo en candela. Yo era conocedor de la palabra y sabía que eran los demonios que la estaban atormentando. Y yo dije, clama la sangre de Cristo. Ahí le dio el ataque de epilepsia, se revolcó por el piso. Mi hermano, cuando ella se levantó de ahí, de ese momento, me dice, yo no soy la misma. Yo no soy la misma. Y yo dije, ¿qué? Yo había ido a la iglesia a probar. Yo iba a la iglesia a ver cuál era la solución. Yo no soy la misma. Nos vamos a la casa. Ella tenía unas pastillas, carbamazepina, Tegretol, que eran para mantener a dopada y drogada. Las botó. Empezaron, te estás volviendo loca, los amigos, los familiares, los hermanos, te estás volviendo loca. Ahí empecé a ver el llamado de Dios y a entender que Dios estaba interesado en nosotros. Y bueno, entonces, bueno, en la noche lo llama Jerry, llorando. Yo no sabía que estaba hablando Jerry porque tenía el teléfono. Y Jerry empieza a llorar y mi esposa se echa a llorar también. Yo, ¿qué pasó? Cuando ella logra colgar el teléfono, resulta que me cuenta lo que Jerry le había dicho. No habían pasado, mi hermano, ni 5 horas de haber ido a la iglesia, de haber desafiado, o como quien dice, probado a Dios en su amor por nosotros. Lo que Jerry le dijo a su mamá fue esto: mamá, usted podrá estar enferma, usted no tiene para zapatos, usted no tiene para darnos un plato de comida, pero hemos entendido, mamá, que lo más importante es el amor de una madre. Quiero que sepa, mamá, que metí mi ropa en una bolsa negra, metí mis zapatos, y esta misma noche, mamá, venme a buscar porque me quiero ir a vivir contigo. Ese día, no solamente Kelly reconoció y había entendido que había un Dios que la amaba, ese día ella entendió un Dios que la amaba, un Dios que ella apenas estaba empezando a conocer y que estaba interesado en ella, y ese día yo conocí y entendí el verdadero carácter de Dios. Porque yo pensaba que Dios era un viejito chibúo con un bastón en la mano, esperando que yo me portara mal para caerme a coquito, y entendí
que Dios no es un hombre amargado que está esperando para señalarte, sino que es un papá, es un padre, y el padre ama, y el padre cuida, el padre sí disciplina. Yo tengo un niño de 10 años, de 11 años, y mi hijo puede decirme ahorita que raspó una materia en el colegio, en el liceo, y yo molestarme con él a la brevedad. Pero me pueden mandar un mensaje a las 2 horas decirme que mi hijo se cayó y se partió la ceja. No voy a ir yo a buscar a mi hijo porque raspó la materia. La disciplina es una cosa. El amor que yo siento por él, por encima de todo lo que él puede hacer, es otra. Como hay una canción que no es cristiana, pero la voy a nombrar porque lleva un mensaje, la canción de Rubén Blades, donde dice que él va a un hospital y está viendo una mujer, a visitar a su mamá que estaba falleciendo de cáncer. Y ahí veo una familia con un muchacho que era drogadicto, que era delincuente, que los robaba, que los avergonzaba. Y él cuenta la historia en su canción, que me gusta, por cierto, que aunque no es una canción cantada por un cristiano, tiene un mensaje que obviamente tiene un mensaje hermoso para la familia. El mensaje es: tú seas lo que seas, tú eres mi responsabilidad, te voy a amar aunque nos abusen, nos roben, me avergüence, usted es mi hijo. ¿Cuánto más mi papá que está en el cielo, mi hermano? ¿Hasta cuándo la gente va a seguir creyendo que Dios es un verdugo? Un ser que se avergüenza de su creación. Mira, dice el libro de la Escritura, la Biblia dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido exterminados. Dice que se renueva cada mañana. Si Dios se acordara hoy lo que sucedió ayer, entonces Dios no me bendijera hoy. Dios vive un constante bendecir de sus hijos, porque es un Padre lento para la ira y grande en misericordia, hermano. Ahí comenzó mi llamado a buscar, a ir a la iglesia y decir: voy a probar. A Dios hay que probarlo. A Dios hay que probarlo. Dios no es un cuento de camino. Dios no es cuento de vieja. Dios no es cuento de viejito. Dios es un real. Dios no es el pulpa al bush. Dios es real. Dios no es cuento de camino. Dios no es literatura vacía. Dios es real. Es un Dios que más real que nosotros. Es audible, puede escucharnos. Es más, Dios está aquí en medio de la distancia. Tú estás en Brasil, yo en Venezuela. Pero Dios es omnisciente, omnipresente. Él lo llena todo. Él puede estar allá en tu oficina y puede estar aquí en este apartamento. Dios es real y nos está escuchando. Le amo, le amamos, y yo no voy a dejar de decirle a Dios que le amo. Amén, amén. Claro que sí. Amén, varón. Estamos en sintonía, estamos en la misma línea, en romper todos esos parámetros que mucha gente se ha metido en la cabeza, de dar a entender porque esto no es una religión, esto no es un cuento de camino. Aquí no se mete, aquí tú no te metes a cristiano, aquí tú renaces, te haces nuevo y empiezas a ver las cosas distintas. Que se mete se sale. El que se mete se sale. Porque el que se mete, aquí tú te metes y olvídate, está marcada de por vida. Y que mucha gente hace correlación o sea, quiere pesar el amor de Dios con el tema de la salvación. ¿Me estás entendiendo? Y creen que porque alguien no, por ejemplo, porque alguien que no es salvo, Dios no lo ama. Y no se trata, Dios nos ama a todos, somos sus hijos. Él nos ama, ¿me estás entendiendo? El tema de la salvación es otro. ¿Sí me comprende? Entonces, si no entendemos Dios, mi hermano, Dios, nosotros no somos lo suficiente buenos para comprar la salvación, y tampoco somos lo suficiente malos como para que Dios no nos la regale. Nada que podamos hacer nosotros compra el favor de Dios. Es un regalo, es por gracia. Claro, obviamente, nosotros somos salvos por gracia, pero en algún momento sí vamos a ser llamados a cuenta por nuestras acciones, por nuestras obras. Pero la salvación es por gracia, mi hermano. Ya las obras vienen acompañadas por el amor que tú sientes a Dios, porque yo le amo, cuando hay gente que me dice: Ismael, tú no puedes beber, Ismael, tú no puedes fumar, Ismael, tú no puedes bailar, no puedes ser infiel a tu esposa. Yo digo que no puedo, ni que tuviera la boca cosida, que yo no puedo. Mi hermano, esto no es de poder, es que mi papá, como yo amo tanto a mi papá, hay cosas que yo sé que a mi papá no le agrada y que si yo las hago, lo voy a entristecer a él. Ahora, lo que yo hago, lo hago para agradarlo a él. Yo puedo decidir ahorita ir, beber, rascarme, hacer lo malo, pelear, ser infiel a mi esposa. ¿Por qué no lo hago? Porque hay alguien que me ama, y cuando tú amas a alguien, tú no quieres defraudarlo.
Esto no se trata. Por eso la gente me pregunta, ¿tú no puedes? Claro que puedo. Yo comparto en fiestas, yo comparto en reuniones familiares donde nadie es cristiano. Y ellos se beben su cervecita, a mí me da mi agüita de refresco. Ellos se fuman sus cigarros, eso sí, dame comida, pan, eso sí. Porque nosotros, los cristianos, nos gusta comer, mi hermano. Nos gusta comer. Eso sí, a mí me invite cuando usted quiera, yo como, usted bebe, no se preocupe, usted se rasca, yo lo llevo para su casa, pero ahí me da comida. Porque muestro el amor de Jesús, mi hermano. Nosotros podemos hacer metiendo en una cúpula. Nosotros tenemos que entender que un Dios grande, y eso ha manifestado el amor de Dios a mi familia, a mis amigos, de todas las religiones, de todas las conductas. Y esos amigos, me han dicho, hermano, tú eres diferente, tú no nos rechazas. De eso se trata, hermano. Porque a veces ciertamente como creyentes nos comportamos como jueces. Creemos que porque estamos más cerca de Dios que cualquier otro. Aquí nadie está más cerca de Dios. Hace días yo hablaba con mi esposa y ella me preguntaba que por qué hay personas que entran en el tema de la super extra religiosidad. Y yo le decía, mi entendimiento, claro, que esas personas muchas veces están en la búsqueda de la super santidad y creen que si hacen algo van a estar más cerca de Dios que otra persona. O creen que porque en la Biblia dice que rascaban su vestidura y se echaban ceniza en la cabeza y Dios me va a amar más por eso. No, jamás. La Biblia dice que si no eres como un niño no hace nada de eso. Es la simplicidad de un corazón que está dispuesto a acercarse al Señor que lo conmueve. Y no hay un corazón que conmueva más que otro. Cuando dejamos esa competitividad y ese asunto, logramos entender que Dios nos ama a todos. Y que todo aquel que se acerque a Él no lo va a rechazar. Entonces, volvemos a hacer la invitación porque ese hincapié que queremos hacer a las personas que nos están viendo. No existe nada que tú puedas hacer que se te separe del amor de Dios. Si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres renovarte, si tú quieres cambiar tu destino, acércate al Señor, que Él te ama. Yo siempre le digo a la gente aquí, más, yo le digo, ¿de qué le puedo hablar al Señor? De todo. Cuéntale tus chismes, tus problemas, tus opiniones de los otros, cuéntaselo a Él. Y Él quiere escucharlo todo. No existe algo que Dios no quiere escuchar de ti. Él quiere escucharlo todo. Y que siempre, como tú dices, Dios no es un anciano, un viejo gagarraya que está allá, lejos, sentado en un monte, sino que está aquí, está allá donde tú estás, está cerquita, así pendiente y esperando que tú abras la boca para escucharte. Con la mayor, como quien dice, ganas de escuchar. Amén. Que solo quiere que le hablemos y que, como quien dice, que tengamos una comunión con Él. Bueno, ya vamos a ir terminando. De verdad que sí. Qué placer poder hablar contigo. Qué placer poder compartir esta palabra, este pequeño mensaje. Que tu testimonio, que de verdad me parece muy impresionante. Siempre vemos la conversión o como una persona llega como una situación lineal donde alguien le predica, se convierte, luego empieza a leer la palabra y sucesivamente. Y luego vemos que el Señor en tu vida, Pastor Ismael, fue una cuestión de que ya tú lo conocías, solo que nunca te habías acercado, aún metido en la inmundicia que tú hubieras metido, se te ocurrió orar, abrir tu boca y Dios te demostró con hechos de que Él estaba ahí para escucharte. Y es igual para todos, no es contigo especialmente, no es con uno más que otro, es para todos, es para todo aquel que quiera. Aquí no hay vagas, aquí no hay puestos limitados, estamos ilimitados, ¿verdad? Y bueno, qué placer tenerte aquí. Espero amén, la próxima hermano, vez amén, podamos tenerlo a usted y a su esposa. Compartiéndonos más. Claro que sí, mi hermano, claro que sí, de verdad yo complacido de este espacio. Y bueno, me gustaría que le dijera que a la gente de sus redes, este espacio que me ha dado, gracias, de verdad. Ok. Bueno, mi hermano, gracias, sí, de verdad, por el espacio que me has dado en este momento de poder compartir contigo,
con tus seguidores, con la gente que cada sábado nos viene y transmite cada sábado, como el día de hoy, a partir de las 8 de la mañana. Así que los invito a sigan siguiendo este muchacho que está captando testimonio de hombres de Dios y está utilizando esto para llevar almas a Jesús. Mis redes pueden buscarme en el Facebook como Carlos Ismael Batista, o pueden buscarme en el TikTok como Unción y Avivamiento. Ahí en Unción y Avivamiento van a ver algunos trabajos que hemos estado haciendo, van a ver cómo va el ministerio, la iglesia aquí en Venezuela, en una comunidad llamada Vista Hermana, lo que llaman Vía Carayaca. Ahí tenemos la iglesia. Así que contáctenos por Facebook, TikTok, comenten, compartan, estamos a su orden. Y bueno, como decía mi hermano Misael, te invito a que sigas a Jesús. Recuerda que cuando todo falta, Jesús siempre está ahí. Así que te invito a levantar tu mano y decirle: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Olvida mis pecados, échalos al fondo del mar. Reconozco que moriste en la cruz, pero también reconozco tu resurrección. Así que con todo amor y cariño, el ministerio que pertenezco se llama Unción y Avivamiento, y quien te habla, el pastor Ismael Batista. Les amo y espero, mi hermano, que me vuelvas a invitar. Avísame. Quiero estar otro sábado contigo aquí conversando y abordemos un tema específico, porque una luz no se puede esconder debajo de un perol, de un tobo, un pipote. Tenemos que sacar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y bueno, no sé si deseas que mi esposa te pueda hablar su testimonio poderoso, hermano, cómo Dios le sacó de la muerte a la vida. Amén, claro que sí. Bueno, hasta aquí llegamos, mi gente. Pueden suscribirse a nuestro canal, denle like, déjenos algún comentario allá abajo y compártanlo con las personas que ustedes sepan que esto va a ser de bendiciones. Ya tenemos una primera temporada con 5 capítulos. Este es el segundo capítulo de la segunda temporada de Cuarto Estudio Podcast. Así que hasta la próxima.